En 1992, una joven de 18 años desapareció sin dejar rastro en las tranquilas calles de Colorado. Su nombre era Larissa Mendoza, y su desaparición se convertiría en uno de los misterios más perturbadores que jamás había enfrentado la pequeña comunidad de Montrose. ¿Qué le sucedió a Larissa esa fría mañana de abril cuando salió de casa rumbo a la escuela y nunca llegó a su destino? ¿Por qué las autoridades no lograron resolver el caso durante años, dejando a una familia destrozada y a toda una comunidad viviendo con miedo e incertidumbre? La respuesta a estas preguntas permanecería enterrada durante 4 largos años, hasta que un descubrimiento macabro en el patio trasero de un vecino revelaría una verdad más oscura y perturbadora de lo que nadie había imaginado. Esta es la historia real de cómo la ropa ensangrentada de una joven fue encontrada escondida en el canil de quien menos se esperaba, y cómo la persistencia de un padre desesperado finalmente llevó a la justicia que su hija merecía. Prepárate para conocer el caso que cambió para siempre la forma en que una comunidad veía a sus propios vecinos, y descubre cómo después de 4 años de silencio, la verdad sobre Larissa Mendoza finalmente salió a la luz. Toma asiento y prepárate. No vas a olvidar esto. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? El viento frío de la mañana primaveral recorría las calles silenciosas del pequeño pueblo de Montrose, Colorado. Era apenas las 7 de la mañana cuando Larissa Mendoza, de 18 años, se despidió de su padre Juan con un beso en la mejilla, como hacía cada día desde que comenzó su último año de preparatoria. Sus zapatos deportivos blancos resonaban contra el pavimento mientras caminaba por la acera que conocía de memoria, llevando su mochila rosa desgastada al hombro. «Nos vemos en la tarde, papá», fueron las últimas palabras que Juan escuchó de su hija. Larissa era una joven de origen mexicano que había llegado a Colorado con su familia cuando tenía apenas 5 años. Su padre Juan trabajaba en la construcción, y su madre María había fallecido 2 años atrás por cáncer, dejando a padre e hija más unidos que nunca. La comunidad latina en Montrose era pequeña pero unida, y todos conocían a Larissa por su sonrisa luminosa y su determinación por graduarse y convertirse en la primera de su familia en ir a la universidad. Esa mañana de abril parecía como cualquier otra. El sol comenzaba a asomarse entre las montañas rocosas, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados. Larissa llevaba puesta su blusa blanca favorita, unos jeans azules y una chamarra roja que su madre le había regalado en Navidad del año anterior. En su mochila llevaba los libros de matemáticas y literatura, además de un ensayo que había estado escribiendo sobre los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. El trayecto de su casa a la escuela secundaria Montrose tomaba exactamente 20 minutos a pie. Larissa siempre seguía la misma ruta, bajaba por la calle Pine hasta llegar a la avenida Main, luego giraba a la derecha y caminaba 4 cuadras más hasta llegar al edificio de ladrillo rojo donde estudiaba. Era un camino seguro, en un pueblo donde todos se conocían y donde los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes. Pero esa mañana, Larissa nunca llegó a la escuela. A las 8:30, cuando sonó el timbre de la primera clase y Larissa no estaba en su lugar habitual en el salón de matemáticas, su maestra Mrs. Henderson no se preocupó demasiado. Los estudiantes a veces llegaban tarde, especialmente los lunes después del fin de semana. Sin embargo, cuando la segunda clase comenzó y Larissa seguía sin aparecer, la preocupación empezó a crecer. Al mediodía, la escuela llamó a Juan al trabajo. Su supervisor lo encontró instalando ventanas en una casa nueva en las afueras del pueblo. «Juan, tienes una llamada de la escuela de tu hija». El corazón de Juan se aceleró inmediatamente. Larissa nunca faltaba a clases, y si algo le hubiera pasado, ella lo habría llamado. Corrió hacia el teléfono con las manos temblando. «Señor Mendoza, soy la directora Peterson. Larissa no ha venido hoy a la escuela y no hemos recibido ninguna justificación. ¿Está enferma?» Juan sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «No, ella salió esta mañana como siempre. Dijo que vendría a la escuela». En menos de una hora, Juan había abandonado su trabajo y recorrido cada metro del camino que Larissa tomaba diariamente. Preguntó a todos los vecinos, revisó cada callejón, cada parque, cada tienda donde su hija podría haber parado. Nadie la había visto esa mañana después de que saliera de casa. La desaparición de Larissa Mendoza conmocionó a toda la comunidad de Montrose.
En un pueblo donde las noticias más importantes solían ser los resultados de los juegos de fútbol americano de la preparatoria o el clima para la cosecha, la súbita desaparición de una estudiante ejemplar causó una onda de shock que se extendió por cada hogar. El detective Mike Sullivan, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia en el Departamento de Policía de Montrose, fue asignado al caso. Sullivan había investigado principalmente robos menores, accidentes de tráfico y disputas domésticas. Un caso de persona desaparecida de esta magnitud era territorio desconocido para él, pero estaba determinado a encontrar a Larissa. Las primeras 48 horas fueron cruciales. Sullivan organizó equipos de búsqueda que recorrieron cada rincón del pueblo y los alrededores. Voluntarios de la comunidad, compañeros de clase de Larissa, y hasta personas que apenas conocían a la familia Mendoza se unieron a la búsqueda. Carteles con la fotografía de Larissa aparecieron en cada poste de luz, en cada ventana de tienda, en cada tablón de anuncios de la ciudad. La fotografía mostraba a Larissa sonriendo ampliamente, con sus largos cabellos negros enmarcando su rostro ovalado. Sus ojos oscuros brillaban con la esperanza y determinación características de una joven que tenía sueños por cumplir. Debajo de la imagen, en letras grandes, se leía: desaparecida, Larissa Mendoza, 18 años. Última vez vista el 15 de abril de 1992 a las 7 de la mañana. Juan no durmió durante los primeros 3 días. Recorría las calles de Montrose día y noche, llamando el nombre de su hija, revisando cada barranco, cada arroyo, cada edificio abandonado en las afueras del pueblo. Sus compañeros de trabajo le llevaban comida que él apenas probaba. Sus ojos se hundieron en su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol, y su cabello negro comenzó a mostrar mechones grises que no estaban ahí una semana antes. La investigación inicial reveló algunos datos inquietantes. 3 testigos confirmaron haber visto a Larissa caminando por la calle Pine alrededor de las 7:10 de la mañana. Emerge García, una anciana que vivía en la esquina de Pine y Oak, dijo haber visto a Larissa pasar frente a su ventana como todas las mañanas, pero notó que la joven se había detenido a hablar con alguien cerca de la esquina. Vi que Larissa se paró y habló con alguien, le dijo Emerge García al detective Sullivan. Pero desde mi ventana no pude ver con quién. Pensé que tal vez era algún compañero de la escuela. Otro testigo, el señor Thompson, quien salía de su casa para ir al trabajo, recordó haber visto un vehículo desconocido estacionado en la calle Oak esa mañana. Era una camioneta pick-up de color oscuro, posiblemente azul o negro, con placas que no logró distinguir. No le presté mucha atención, admitió Thompson. Pero era raro ver esa camioneta ahí porque conozco todos los carros del vecindario. El detective Sullivan siguió cada pista, pero las huellas parecían desvanecerse tan rápidamente como aparecían. No había señales de forcejeo en ningún lugar del camino de Larissa. No se encontraron pertenencias abandonadas. Era como si la joven hubiera simplemente desaparecido en el aire. Los medios de comunicación regionales comenzaron a cubrir la historia. El periódico local, The Montrose Daily Press, publicó la historia en primera plana con el titular: Estudiante local desaparece misteriosamente. Las estaciones de radio de la región transmitieron la descripción de Larissa cada hora durante los primeros días. Conforme pasaban los días sin rastro de Larissa, la investigación comenzó a tomar un giro más sombrío. El detective Sullivan amplió su búsqueda más allá de Montrose, contactando a departamentos de policía en ciudades vecinas y enviando el caso a la base de datos estatal de personas desaparecidas. La comunidad latina de Montrose se movilizó como nunca antes. Familias que habían llegado de México, Guatemala y otros países centroamericanos organizaron sus propios grupos de búsqueda. Recorrieron las montañas cercanas, los ríos, los campos de cultivo abandonados. Cada día después del trabajo, docenas de voluntarios se reunían en la Iglesia Católica San José para coordinar las búsquedas del día siguiente. Padre Miguel, el sacerdote de la iglesia, se convirtió en una figura central de apoyo para Juan. Era un hombre mayor, originario de Jalisco, que había servido a la comunidad durante 15 años. Conocía a cada familia, sus historias, sus luchas y sus esperanzas. Juan, tienes que mantener la fe, le decía el padre Miguel mientras ambos caminaban por las calles vacías tarde en la noche. Larissa es fuerte.
Dondequiera que esté, ella está luchando por regresar a casa. Pero conforme la primera semana se convertía en la segunda, las teorías más oscuras comenzaron a circular. Algunos susurraban que Larisa había huido voluntariamente, posiblemente con algún novio secreto. Otros especulaban que había sido víctima de un crimen relacionado con su estatus migratorio, aunque la familia Mendoza había obtenido su residencia legal años atrás. El detective Sullivan comenzó a investigar más profundamente la vida personal de Larisa. Habló con sus compañeros de clase, sus maestros, y cualquier persona que hubiera tenido contacto regular con ella. Lo que encontró fue el retrato de una joven ejemplar que no tenía enemigos conocidos ni problemas significativos en su vida. María Elena, la mejor amiga de Larisa, fue interrogada múltiples veces. Era una joven de la misma edad, también de origen mexicano, que había sido inseparable de Larisa desde la escuela primaria. Larisa nunca habría huido, insistía María Elena con lágrimas en los ojos. Ella amaba a su papá más que a nada en el mundo. Después de que murió su mamá, ella siempre decía que tenía que cuidar de él. Además, faltaban solo 2 meses para la graduación. Ella había trabajado muy duro para esto. La investigación también reveló que Larisa había estado ahorrando dinero de su trabajo de medio tiempo en el supermercado local para poder ir a la universidad. Tenía planes específicos de estudiar trabajo social en la Universidad de Colorado en Denver. Había llenado todas las solicitudes de becas y estaba esperando respuestas de varias instituciones. Ella tenía sueños muy claros, confirmó su consejera escolar, Mrs. Martínez. Quería ayudar a familias inmigrantes como la suya. Hablaba constantemente sobre hacer una diferencia en su comunidad. No hay manera de que ella hubiera abandonado esos sueños voluntariamente. Sin embargo, había un elemento en la investigación que comenzaba a generar incomodidad en algunos sectores de la comunidad. Varios testigos mencionaron haber visto a Richard Kowalski, un vecino de 45 años que vivía a 3 cuadras de los Mendoza, actuando de manera extraña en los días previos y posteriores a la desaparición de Larisa. Kowalski era un hombre soltero que trabajaba como mecánico en un taller local. Vivía solo en una casa pequeña con un gran patio trasero rodeado de árboles altos que lo aislaban de las propiedades vecinas. Era conocido en el vecindario por ser antisocial, según algunos residentes, por hacer comentarios despectivos sobre la creciente población latina del pueblo. Richard Kowalski había vivido en la misma casa de la calle LM durante más de 20 años. Era un hombre de complexión media, cabello castaño que comenzaba a ralear, y una mirada que siempre parecía evitar el contacto directo. Trabajaba como mecánico en Mikes Auto Repair, un taller que estaba a las afueras del pueblo, y era conocido por su habilidad para reparar motores, aunque no por su carisma social. Los vecinos lo describían como un hombre reservado que mantenía su propiedad en excelente estado pero que rara vez participaba en las actividades comunitarias. Su casa, pintada de color beige con molduras blancas, tenía un jardín frontal impecablemente cuidado y un patio trasero que pocos habían visto debido a la alta cerca de madera que lo rodeaba. Cuando el detective Sullivan decidió interrogarlo como parte de la investigación rutinaria del vecindario, Kowalski accedió a responder preguntas, pero su comportamiento levantó algunas banderas rojas. Parecía nervioso, sudaba excesivamente a pesar del clima fresco de mayo. Sus respuestas eran evasivas y contradictorias. ¿Conocía usted a Larisa Mendoza?, le preguntó Sullivan durante su primera entrevista en la sala de estar de Kowalski. La había visto por el vecindario, respondió Kowalski, evitando mirar directamente al detective. Pero no la conocía personalmente. ¿Recuerda usted dónde estaba la mañana del 15 de abril? Kowalski tardó varios segundos en responder, mirando hacia el techo como si estuviera tratando de recordar algo muy complicado. Creo que estaba aquí en casa. Sí, ese día no trabajé porque tenía gripe. Sin embargo, cuando Sullivan verificó con el taller, el supervisor confirmó que Kowalski había llamado para reportarse enfermo, pero que había llegado al trabajo alrededor de las 10 de la mañana diciendo que se sentía mejor. Richard llegó esa mañana con ropa sucia y parecía muy agitado, recordó Mike, el dueño del taller. Le pregunté si estaba bien y me dijo que había estado trabajando en su jardín muy temprano en la mañana antes de venir al trabajo. Esta discrepancia llevó a Sullivan a solicitar una orden de cateo para la propiedad de Kowalski,
pero el juez local, Thomas Bradley, rechazó la solicitud argumentando que no había evidencia suficiente para justificar la búsqueda. «Sospechas no son suficientes, detective», le dijo el juez Bradley. «Necesita evidencia concreta que conecte al señor Kowalski con la desaparición de la señorita Mendoza». La frustración de Sullivan creció, especialmente cuando otros vecinos comenzaron a reportar comportamientos extraños de Kowalski. Mrs. Peterson, que vivía al lado, mencionó que había escuchado ruidos de excavación en el patio trasero de Kowalski durante varias noches después de la desaparición de Larisa. «Eran como las 2 o 3 de la mañana», le contó Mrs. Peterson a Sullivan. «Escuchaba el sonido de palas contra la tierra. Pensé que tal vez estaba plantando algo, pero era muy raro hacerlo a esas horas». Otro vecino, el señor Davis, reportó haber visto a Kowalski quemando algo en un barril de metal en su patio trasero varios días después de la desaparición. «El humo tenía un olor extraño», recordó Davis. «No era como quemar hojas o madera normal. Era más químico». A medida que pasaban las semanas, la presión sobre la investigación aumentaba. La familia de Larisa, liderada por Juan, organizó marchas pacíficas para mantener el caso en la atención pública. La comunidad latina se sentía frustrada por lo que percibían como una investigación lenta y poco efectiva. Si Larisa hubiera sido una niña rubia de una familia rica, ya habrían encontrado al culpable, comentaba amargamente Rosa Hernández, una amiga de la familia Mendoza. Esta tensión racial subyacente se hizo más evidente cuando algunos residentes anglosajones del pueblo comenzaron a sugerir que tal vez Larisa había regresado a México o que su desaparición estaba relacionada con problemas familiares típicos de esas familias. El padre Miguel organizó vigilias semanales en la iglesia San José, donde la comunidad se reunía para rezar por el regreso seguro de Larisa y para mantener viva la esperanza. Juan asistía a cada vigilia, sentándose en la primera fila con la fotografía escolar de Larisa entre sus manos. Conforme el otoño de 1992 llegó a Montrose, las búsquedas activas por Larisa comenzaron a disminuir. Los equipos de voluntarios que habían recorrido las montañas y valles cercanos durante meses se redujeron a un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos que se negaban a abandonar la esperanza. El detective Sullivan continuó trabajando el caso, pero con recursos limitados y sin nuevas pistas significativas, la investigación se movía a un ritmo frustrantemente lento. Había entrevistado a más de 100 personas, seguido docenas de pistas falsas, y revisado horas de grabaciones de las pocas cámaras de seguridad que existían en el pueblo en 1992. Juan Mendoza se había convertido en una figura familiar en las calles de Montrose. Cada día después del trabajo, caminaba las mismas rutas que había recorrido el primer día, gritando el nombre de su hija, pegando nuevos carteles sobre los que el clima había deteriorado, y hablando con cualquier persona que estuviera dispuesta a escuchar. «Mi Larisa está viva», le decía a quien quisiera oír. «Ella va a regresar a casa». Pero la realidad era que el caso de Larisa Mendoza se estaba convirtiendo rápidamente en otro expediente frío en los archivos del Departamento de Policía de Montrose. El detective Sullivan fue reasignado a otros casos más recientes, y aunque oficialmente la investigación permanecía abierta, prácticamente no había actividad. La graduación de la preparatoria en mayo de 1993 fue un momento particularmente doloroso para la comunidad. La clase de Larisa recibió sus diplomas en una ceremonia que incluía una silla vacía decorada con flores blancas y una fotografía de la joven desaparecida. Juan asistió a la ceremonia, sentado en la primera fila, llorando silenciosamente mientras veía a los compañeros de su hija recibir los diplomas que Larisa había trabajado tan duro para obtener. María Elena, la mejor amiga de Larisa, dedicó su discurso de despedida a su amiga desaparecida. Larisa quería cambiar el mundo. Quería ayudar a las familias como la nuestra a encontrar su lugar en este país. Aunque no está aquí con nosotros hoy, su espíritu sigue inspirándonos a ser mejores personas. Durante este periodo, Richard Kowalski continuó viviendo su vida aparentemente normal. Seguía trabajando en el taller mecánico, mantenía su propiedad impecable, y evitaba cualquier contacto innecesario con sus vecinos. Sin embargo, aquellos que lo observaban de cerca notaron cambios sutiles en su comportamiento. Comenzó a beber más,
frecuentando el único bar del pueblo, The Rustinal, donde se sentaba solo en un rincón y consumía cerveza tras cerveza sin hablar con nadie. Varios parroquianos notaron que parecía estar constantemente nervioso, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien lo siguiera. Su trabajo también se vio afectado. Mike, el dueño del taller, notó que Kowalski había comenzado a cometer errores que nunca había hecho antes, y que a menudo parecía distraído y ansioso. Richard no es el mismo desde que esa chica desapareció, le comentó Mike a su esposa. Es como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. En 1994, 2 años después de la desaparición de Larissa, el caso recibió un breve resurgimiento de atención cuando un programa de televisión nacional sobre crímenes sin resolver, Unsolved America, decidió cubrir la historia. El programa atrajo algunas pistas nuevas de espectadores de todo el país, pero ninguna resultó ser relevante. Juan apareció en el programa, suplicando por información sobre su hija. Su dolor era palpable mientras sostenía una fotografía de Larissa y hablaba directamente a la cámara. Por favor, si alguien sabe algo sobre mi hija, cualquier cosa, les ruego que hablen. Ella tenía toda una vida por delante. Tenía sueños. El programa también incluyó una reconstrucción dramatizada de los últimos movimientos conocidos de Larissa, y una entrevista con el detective Sullivan, quien admitió que el caso lo había obsesionado durante más de 2 años. No hay nada peor para un investigador que un caso sin resolver, dijo Sullivan en el programa. Larissa Mendoza se merece justicia, y su familia se merece respuestas. Para 1996, 4 años habían pasado desde la desaparición de Larissa Mendoza, y la vida en Montrose había, en gran medida, regresado a su ritmo normal. Los carteles descoloridos con la fotografía de Larissa aún colgaban de algunos postes de luz, pero muchos habían sido removidos o cubiertos por nueva información comunitaria. El caso había sido oficialmente clasificado como frío, aunque técnicamente permanecía abierto. Juan Mendoza había envejecido considerablemente durante estos 4 años. A los 52 años, parecía tener 10 años más. Su cabello estaba completamente gris, profundas arrugas marcaban su rostro y había perdido peso significativo. Continuaba trabajando en construcción, pero sus compañeros notaron que había perdido la pasión por su trabajo. Se había vuelto más callado, más introspectivo, y ocasionalmente se lo veía hablando solo mientras trabajaba. Los fines de semana, Juan mantenía una rutina que había desarrollado durante los primeros meses después de la desaparición de Larissa. Caminaba por todo el pueblo, visitaba los lugares donde ella solía ir, y mantenía conversaciones con su hija como si pudiera escucharlo. Hoy encontré tu libro de matemáticas en tu cuarto, le decía en voz baja mientras caminaba por el parque donde Larissa solía estudiar. Todavía tiene tus notas escritas con tu letra bonita. La comunidad latina de Montrose había desarrollado una relación compleja con el caso de Larissa. Por un lado, mantenían viva su memoria a través de misas anuales de recordación y pequeñas ofrendas en la iglesia San José. Por otro lado, había una frustración creciente con lo que percibían como indiferencia por parte de las autoridades locales. El detective Sullivan se había jubilado en 1995 y el caso había sido transferido al detective Tom Bradley Jr., hijo del juez que había negado la orden de cateo para la propiedad de Kowalski años atrás. Bradley Jr. era un hombre joven, recién graduado de la Academia de Policía, que veía el caso de Larissa como una reliquia del pasado que probablemente nunca se resolvería. Estos casos de personas desaparecidas rara vez se resuelven después de tanto tiempo, le dijo Bradley Jr. a Juan durante una de sus visitas mensuales al departamento de policía. Mi consejo es que trate de seguir adelante con su vida. Esta actitud insensible enfureció a Juan, pero se sentía impotente para cambiar la situación. Como inmigrante, aunque legal, sentía que su voz no tenía el mismo peso que la de otros residentes del pueblo. Richard Kowalski, mientras tanto, había continuado viviendo en su casa de la calle LM, pero los años habían cobrado su precio también en él. Su apariencia física había deteriorado significativamente. Había ganado peso, su cabello se había vuelto escaso y grasoso, y tenía una apariencia general de descuido que contrastaba marcadamente con la meticulosa atención que solía poner en su apariencia personal. Su consumo de alcohol había aumentado gradualmente.
Los empleados de The Rustinal lo conocían como un cliente regular que llegaba directamente después del trabajo y bebía hasta el cierre. A menudo murmuraba cosas incomprensibles y ocasionalmente tenía arranques de ira aparentemente sin provocación. Richard se ha convertido en un borracho amargado, comentaba Sally, la camarera del bar. A veces dice cosas extrañas cuando está muy ebrio. Habla sobre secretos y sobre cómo algunas personas se merecen lo que les pasa. En su casa, Kowalski había comenzado a acumular basura y objetos innecesarios. Su patio trasero, una vez impecablemente cuidado, ahora estaba lleno de chatarra de automóviles, herramientas oxidadas y montones de materiales de construcción que nunca usaba. Los vecinos ocasionalmente se quejaban con la ciudad sobre el deterioro de la propiedad de Kowalski, pero las regulaciones locales eran laxas y las multas mínimas. Mrs. Peterson, su vecina de al lado, había desarrollado un miedo genuino hacia él después de varios incidentes en los que Kowalski había gritado obscenidades aparentemente dirigidas hacia su casa durante sus episodios de borrachera nocturna. En marzo de 1996, ocurrió un evento que cambiaría el curso de la investigación para siempre. Juan estaba limpiando el garaje de su casa, una tarea que había evitado durante años porque allí guardaba muchas pertenencias de Larissa que le resultaban demasiado dolorosas de ver. Entre las cajas de libros escolares y ropa de su hija, Juan encontró el diario personal de Larissa, un pequeño cuaderno con tapas rosadas que ella había mantenido durante su último año de preparatoria. Con manos temblorosas, Juan comenzó a leer las últimas entradas. El diario de Larissa Mendoza estaba lleno de los pensamientos típicos de una joven de 18 años. Preocupaciones sobre exámenes, emociones sobre la graduación próxima, reflexiones sobre su futuro universitario y ocasionales menciones de chicos que le gustaban en la escuela. Pero conforme Juan leía las entradas más recientes, encontró algo que hizo que su sangre se helara. La entrada del 10 de abril de 1992, 5 días antes de su desaparición, contenía un párrafo que Juan había pasado por alto en sus lecturas anteriores del diario. Hoy algo muy extraño pasó camino a casa de la escuela. El señor Kowalski, el vecino que vive en la calle LM, me estaba esperando en la esquina de Pine y Oak. Me dijo que había conocido a mi mamá cuando éramos nuevos en el pueblo y que quería darme algo que le pertenecía a ella. Se veía muy nervioso y siguió mirando alrededor como si no quisiera que nadie lo viera hablando conmigo. Le dije que le preguntaría a papá sobre esto, pero él me dijo que fuera mejor mantenerlo como una sorpresa. Algo sobre él me dio escalofríos. Sus ojos se veían muy raros, como vidriosos. Decidí irme rápido a casa. Juan leyó el párrafo una y otra vez, sintiendo como la ira y la desesperación se combinaban en su pecho. Su hija había registrado un encuentro con Richard Kowalski días antes de su desaparición, un encuentro que Kowalski había negado completamente durante sus interrogatorios con el detective Sullivan. La entrada del 13 de abril contenía información aún más perturbadora. El señor Kowalski me volvió a parar hoy cuando iba a la tienda. Esta vez tenía una bolsa en las manos y me dijo que tenía las cosas de mamá adentro. Quería que fuera a su casa para dármelas, pero le dije que no podía ir sin el permiso de papá. Se puso muy enojado y me agarró del brazo bastante fuerte. Me dolió. Le dije que me soltara y me fui corriendo. Estoy pensando en contarle a papá, pero no quiero preocuparlo si no es nada importante. Tal vez debería contarle a María Elena. Juan cerró el diario y corrió hacia el teléfono. Marcó el número del departamento de policía con dedos temblorosos. Necesito hablar con el detective Bradley inmediatamente, le dijo a la recepcionista. Tengo evidencia nueva sobre la desaparición de mi hija. El detective Tom Bradley J. llegó a la casa de Juan una hora después, acompañado por su supervisor, el capitán Roberts. Juan les mostró las entradas del diario, y por primera vez en 4 años, vio un destello de interés genuino en los ojos de los investigadores. ¿Por qué no encontramos este diario durante la investigación original?, preguntó el capitán Roberts. Juan explicó que había estado demasiado devastado emocionalmente durante los primeros meses para revisar completamente las pertenencias de Larissa, y que el diario había estado guardado en una caja en el garaje. Bradley Jr. tomó fotografías de las páginas relevantes y prometió reabrir activamente la investigación. Con esta información,
podemos obtener una orden de cateo para la propiedad de Kowalski, dijo. El juez no podrá negar esto. Esa misma tarde, Bradley Jr. se dirigió a la casa de Kowalski para un interrogatorio de seguimiento. Encontró a Kowalski en su patio trasero, trabajando en el motor de un automóvil viejo. Cuando vio al detective acercarse, Kowalski inmediatamente se puso tenso y defensivo. ¿Qué quiere ahora?, gruñó Kowalski, limpiándose las manos grasientas en un trapo sucio. Señor Kowalski, tenemos nueva información que indica que usted tuvo contacto con Larisa Mendoza días antes de su desaparición. ¿Por qué mintió sobre esto durante la investigación original? Kowalski palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar mientras dejaba caer el trapo al suelo. No sé de qué está hablando, murmuró, pero su voz carecía de la convicción que había mostrado en interrogatorios anteriores. Tenemos evidencia escrita de que usted se acercó a Larisa al menos 2 veces en los días previos a su desaparición, continuó Bradley Jr. También tenemos evidencia de que usted la tocó físicamente contra su voluntad. Eso constituye acoso. Kowalski comenzó a retroceder hacia su casa, pero Bradley Jr. lo siguió. Señor Kowalski, necesito que venga conmigo para un interrogatorio formal. Y mañana temprano estaremos aquí con una orden de cateo. Por primera vez en 4 años, Richard Kowalski fue llevado a la estación de policía como sospechoso oficial en la desaparición de Larisa Mendoza. El interrogatorio de Richard Kowalski en abril de 1996 fue dramáticamente diferente a las entrevistas informales que había tenido años atrás. Esta vez, estaba sentado en una sala de interrogatorios estéril, con luces fluorescentes brillantes y una grabadora corriendo en la mesa entre él y el detective Bradley Jr. Kowalski había cambiado significativamente desde la última vez que había hablado con las autoridades. Su apariencia descuidada y su nerviosismo obvio contrastaban marcadamente con la composura controlada que había mostrado en 1992. Sus manos temblaban constantemente, y sudaba profusamente a pesar de que la habitación estaba fresca. Richard, sabemos que tuviste contacto con Larisa Mendoza antes de su desaparición, comenzó Bradley Jr., colocando fotocopias de las páginas del diario sobre la mesa. Sus propias palabras documentan que te acercaste a ella al menos 2 veces. Kowalski miró las páginas y su rostro se descompuso. Durante varios minutos, permaneció en silencio, mirando fijamente las palabras escritas por Larisa años atrás. Ella lo escribió todo, murmuró finalmente. ¿Por qué le mentiste al detective Sullivan sobre conocer a Larisa?, preguntó Bradley Jr. Kowalski se pasó las manos por la cara y comenzó a mecerse ligeramente en su silla. Porque sabía que pensarían mal de mí. Sabía que me culparían. ¿Culparte de qué, Richard? Después de una larga pausa, Kowalski comenzó a hablar, pero su confesión fue parcial y contradictoria. Admitió que se había sentido atraído hacia Larisa y que había usado la excusa de tener pertenencias de su madre fallecida para acercarse a ella. ¿Su madre? María, ella era muy amable conmigo cuando se mudaron al vecindario, dijo Kowalski con voz quebrada. Era la única persona que me hablaba con respeto. Cuando ella murió, yo quería ayudar a Larisa de alguna manera. Pero no tenías realmente pertenencias de su madre, ¿verdad?, presionó Bradley Jr. No, admitió Kowalski. Fue una mentira. Solo quería hablar con ella. La confesión de Kowalski continuó por horas, pero fue frustrante para los investigadores. Admitía haber acosado a Larisa y haber mentido sobre conocerla, pero insistía en que no sabía qué le había pasado el día de su desaparición. Ese día, 15 de abril, estaba en mi casa, insistía. Estaba enfermo. No salí hasta más tarde. Richard, el supervisor del taller dice que llegaste al trabajo ese día con ropa sucia y actuando de manera extraña. Explícame eso. Kowalski se puso aún más nervioso. Había estado trabajando en mi jardín por la mañana. Eso es todo. ¿Trabajando en tu jardín a las 7 de la mañana un día que reportaste estar enfermo? Las inconsistencias en la historia de Kowalski eran evidentes, pero él se negaba a admitir cualquier participación directa en la desaparición de Larisa.
Sin embargo, su comportamiento y sus respuestas evasivas convencieron a Bradley Jr. de que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Kowalski fue liberado bajo custodia, pero se le advirtió que no abandonara el pueblo mientras la investigación continuaba. Al día siguiente, llegó la orden de cateo. El equipo de búsqueda que llegó a la propiedad de Kowalski incluía al detective Bradley Jr., 2 oficiales adicionales y un equipo forense del condado. También trajeron un perro entrenado para detectar restos humanos. La búsqueda comenzó en el patio trasero, donde los vecinos habían reportado haber escuchado excavaciones nocturnas después de la desaparición de Larissa. El terreno había sido perturbado en múltiples áreas, y había evidencia clara de que se habían cavado varios hoyos que luego fueron rellenados. El perro de búsqueda mostró interés inmediato en un área específica cerca de la cerca trasera, ladrando insistentemente y rascando el suelo. Los investigadores comenzaron a excavar cuidadosamente. A 3 pies de profundidad, encontraron los primeros elementos de evidencia, fragmentos de tela que coincidían con la descripción de la ropa que Larissa llevaba el día de su desaparición. Pero no encontraron restos humanos en esa ubicación. La búsqueda se expandió a toda la propiedad. En el sótano de la casa, los investigadores encontraron manchas en el piso de concreto que las pruebas preliminares sugirieron podrían ser sangre. También encontraron herramientas de limpieza y blanqueador en cantidades inusuales. Pero el descubrimiento más significativo vino cuando los investigadores decidieron revisar una pequeña estructura en el patio trasero que Kowalski había estado usando como perrera para un perro que había tenido años atrás. El perro había muerto recientemente y la caseta había estado abandonada. La perrera abandonada en el patio trasero de Richard Kowalski era una estructura simple de madera, de aproximadamente 6 pies de largo por 4 pies de ancho. Había sido construida años atrás para albergar a Max, un pastor alemán que Kowalski había tenido durante casi una década antes de que muriera de vejez en 1995. Cuando los investigadores se acercaron a la perrera, el perro detector de cadáveres inmediatamente mostró una reacción intensa, ladrando y arañando la estructura con una urgencia que los oficiales veteranos reconocieron como una señal clara de que había encontrado lo que estaban buscando. Juan Mendoza había sido informado de la búsqueda y esperaba ansiosamente en la estación de policía junto con el padre Miguel, quien había venido para brindarle apoyo emocional. Cada vez que sonaba el teléfono, Juan saltaba, esperando noticias sobre su hija. De vuelta en la propiedad de Kowalski, los investigadores comenzaron a desarmar cuidadosamente la perrera. Debajo de las tablas del piso, encontraron un espacio excavado que había sido cubierto con madera contrachapada y tierra. Cuando levantaron la madera, el detective Bradley Jr. sintió que su estómago se revolvía. Allí, en un hoyo de aproximadamente 3 pies de profundidad, encontraron un paquete envuelto en plástico y lona. Dentro del paquete estaban las pertenencias de Larissa, su mochila rosa, sus libros escolares y, más desgarrador aún, la ropa que había llevado puesta el día de su desaparición. La blusa blanca estaba manchada con lo que parecía ser sangre seca. Los jeans azules tenían desgarros que sugerían una lucha. La chamarra roja que su madre le había regalado estaba enrollada cuidadosamente, como si alguien hubiera tratado de preservarla. Pero lo que más impactó a los investigadores fue encontrar el ensayo de Larissa sobre los derechos de los inmigrantes, las páginas manchadas pero aún legibles. En la última página, con su letra característica, Larissa había escrito: «Todos merecemos vivir sin miedo, sin importar de dónde vengamos». No encontraron los restos de Larissa en esa ubicación, pero la evidencia era abrumadora. Las pertenencias habían estado escondidas allí durante 4 años, directamente debajo de donde el perro de Kowalski solía dormir. El detective Bradley Jr. llamó inmediatamente a la estación. «Necesitamos que traigan a Kowalski de nuevo», dijo por radio. «Y esta vez, no lo vamos a dejar ir». Cuando confrontaron a Kowalski con la evidencia, su compostura finalmente se desmoronó completamente. Se derrumbó en la silla del interrogatorio, llorando y murmurando incoherencias. Ella no iba a parar», murmuró entre sollozos. «Iba a contarle a su padre. Iba a arruinar todo». «¿Qué pasó esa mañana, Richard?», preguntó Bradley Jr. con voz firme pero controlada. Kowalski tardó varios minutos en componer una respuesta coherente.
Cuando finalmente habló, su confesión fue devastadora. La esperé en la esquina como las otras veces. Le dije que tenía que venir conmigo a mi casa para darle las cosas de su madre. Ella se negó. Dijo que iba a contarle a su padre lo que yo había estado haciendo. No podía dejar que eso pasara. ¿Entonces qué hiciste? La agarré. Ella gritó, así que la cubrí la boca con mi mano. La llevé a mi casa. Yo solo quería que se calmara, que escuchara lo que tenía que decir. La confesión continuó, revelando una historia horrible de secuestro y asesinato. Kowalski admitió haber llevado a Larisa a su casa por la fuerza, donde la había mantenido cautiva en su sótano. Cuando ella continuó resistiéndose y amenazando con contárselo a las autoridades, él la había golpeado. No quería matarla, insistía Kowalski. Pero ella no paraba de pelear. Se golpeó la cabeza contra la pared del sótano cuando trataba de escapar. Había mucha sangre. Según su confesión, Larisa había muerto por trauma en la cabeza después de varios días de cautiverio. Kowalski había mantenido su cuerpo en el sótano durante varias semanas mientras decidía qué hacer, lo que explicaba los olores químicos que los vecinos habían reportado y su comportamiento errático durante ese periodo. ¿Dónde está el cuerpo de Larisa ahora?, preguntó Bradley Jr. Kowalski miró hacia el suelo durante un largo momento antes de responder. La llevé a las montañas. Hay una cueva cerca del viejo sendero minero, como a 20 millas al norte del pueblo. Está allí. La confesión completa de Richard Kowalski llevó a los investigadores a una cueva remota en las montañas rocosas al norte de Montrose. Después de 4 años de búsqueda, finalmente encontraron los restos de Larisa Mendoza en un lugar desolado donde nadie había pensado buscar. La cueva estaba ubicada en un área que requería una caminata de 2 horas desde el camino más cercano, en un terreno accidentado que pocos locales conocían. Kowalski había elegido el lugar cuidadosamente, sabiendo que las posibilidades de que alguien encontrara accidentalmente los restos eran mínimas. Juan Mendoza estaba presente cuando los restos de su hija fueron recuperados. Después de 4 años y 2 meses de no saber qué había pasado con Larisa, finalmente tenía respuestas, aunque no eran las respuestas que había esperado durante todos esos años de búsqueda desesperada. Al menos ahora puedo llevarla a casa, dijo Juan con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Al menos ahora puede descansar en paz junto a su madre. El funeral de Larisa Mendoza se realizó en la iglesia San José, la misma iglesia donde la comunidad había mantenido vigilias durante años esperando su regreso. Cientos de personas asistieron, incluyendo compañeros de clase que ahora tenían 22 años, maestros que la recordaban como una estudiante excepcional, y miembros de la comunidad latina que habían mantenido viva su memoria. El padre Miguel ofició la ceremonia, reflexionando sobre la vida truncada de Larisa y el impacto duradero que había tenido en la comunidad. Larisa quería cambiar el mundo, dijo durante su homilía. Y en su muerte, nos ha cambiado a todos nosotros. Nos ha enseñado sobre la importancia de la justicia, sobre no rendirse nunca y sobre cuidar unos a otros. Richard Kowalski fue arrestado y acusado de secuestro y asesinato en primer grado. Su juicio se realizó 6 meses después, en diciembre de 1996. La evidencia en su contra era abrumadora, su confesión completa, las pertenencias de Larisa encontradas en su propiedad, evidencia forense de su sótano y el testimonio de múltiples testigos sobre su comportamiento sospechoso. Durante el juicio, salieron a la luz más detalles perturbadores sobre Kowalski. Los investigadores descubrieron que había tenido una obsesión no saludable con varias mujeres jóvenes de la comunidad latina a lo largo de los años, y que había hecho comentarios despectivos sobre inmigrantes mientras al mismo tiempo se sentía sexualmente atraído hacia las mujeres de esa comunidad. Un psicólogo forense testificó que Kowalski sufría de trastornos de personalidad que incluían tendencias narcisistas y antisociales, junto con problemas profundos de control de impulsos y una incapacidad para formar relaciones normales. El jurado deliberó por menos de 4 horas antes de encontrar a Kowalski culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Juan Mendoza estaba presente en la sala del tribunal cuando se leyó la sentencia. Por primera vez en más de 4 años, sintió algo parecido a la paz.
Justicia por fin, murmuró mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas de Kowalski. El caso de Larisa Mendoza tuvo un impacto profundo y duradero en la comunidad de Montrose. Llevó a cambios significativos en la forma en que el departamento de policía local manejaba casos de personas desaparecidas, especialmente aquellos que involucraban a miembros de comunidades minoritarias. Se estableció un protocolo que requería que todos los casos de personas desaparecidas fueran tratados como potenciales crímenes desde el primer día, y que se realizaran búsquedas más exhaustivas de propiedades cuando hubiera sospechas razonables. El detective Tom Bradley Jr., quien había resuelto finalmente el caso, desarrolló una especialización en casos fríos y eventualmente se convirtió en jefe de policía de Montrose. Siempre mantuvo una fotografía de Larisa en su oficina como recordatorio de la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de justicia. María Elena, la mejor amiga de Larisa, cumplió el sueño que ambas habían compartido. Se graduó en trabajo social de la Universidad de Colorado y regresó a Montrose para trabajar con familias inmigrantes, ayudándolas a navegar el sistema legal y social estadounidense. Hago este trabajo por Larisa, dice María Elena, ahora con más de 40 años y madre de 3 hijos. Ella quería ayudar a nuestra comunidad, y yo siento que estoy continuando su trabajo. Juan Mendoza vivió hasta los 78 años, falleciendo en 2018 de causas naturales. Hasta el final de sus días, visitaba la tumba de Larisa semanalmente, llevándole flores frescas y manteniéndola al tanto de los eventos en su vida y en la comunidad. En su lápida, junto a la de su esposa María, Juan había mandado grabar las palabras que Larisa había escrito en su último ensayo: todos merecemos vivir sin miedo, sin importar de dónde vengamos. El caso de Larisa Mendoza se convirtió en un símbolo de perseverancia y justicia en la comunidad latina de Colorado. Su historia ha sido contada en libros, documentales y programas de televisión, sirviendo como recordatorio de que ninguna vida es desechable y que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome en emerger, eventualmente prevalecerá. Richard Kowalski permanece encarcelado en el sistema penitenciario de Colorado. Ahora tiene más de 70 años y ha pasado más de la mitad de su vida en prisión. En las pocas entrevistas que ha concedido a lo largo de los años, ha expresado remordimiento por sus acciones, aunque muchos cuestionan la sinceridad de sus disculpas. La casa donde vivía Kowalski fue demolida varios años después de su arresto. En su lugar, la ciudad de Montrose construyó un pequeño parque comunitario con un monumento dedicado a Larisa y a todas las víctimas de crímenes violentos. El parque incluye un jardín de flores que florece cada primavera, simbolizando la vida y los sueños que fueron truncados pero nunca olvidados. La historia de Larisa Mendoza nos recuerda que la justicia, aunque a veces llega tarde, puede llegar. Nos enseña sobre la importancia de no rendirse nunca, de mantener viva la memoria de aquellos que hemos perdido, y de luchar por la verdad sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. En un mundo donde muchos casos permanecen sin resolver y muchas familias nunca obtienen respuestas, la historia de Larisa ofrece esperanza. Demuestra que el amor de un padre, la determinación de una comunidad, y la persistencia de aquellos que buscan justicia pueden eventualmente revelar incluso los secretos más oscuros. Larisa Mendoza tenía 18 años cuando su vida fue brutalmente interrumpida. Tenía sueños de cambiar el mundo, de ayudar a su comunidad, de hacer una diferencia. Aunque no pudo cumplir esos sueños en vida, su legado continúa inspirando a otros a luchar por la justicia y a nunca olvidar que cada vida tiene valor, sin importar de dónde vengamos o cuáles sean nuestras circunstancias. La verdad sobre lo que le pasó a Larisa estuvo enterrada durante 4 años, pero como las flores en el parque que lleva su nombre, eventualmente floreció, trayendo algo de paz a aquellos que la amaron y nunca dejaron de buscarla. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!